Bien, me toca seguir hablando sobre el tema que hoy ha sido analizado desde la mañana por expositores que han dado conceptos brillantes, exhaustivos, especialmente los últimos dos, tanto Torres como el rector de la Universidad Católica. De manera tal que la primera conclusión a la que uno llega después de haber estado acá durante todo el día es que hay homogeneidad de criterios, que se han repetido conceptos, pero que esos conceptos son aceptados por todos como buenos y hace a que, seguramente ustedes verán que lo que presentemos sea quizás repetición de algunos de esos conceptos, pero me parece la idea buena de hacer una pequeña síntesis de cuál es la situación actual de la educación y la salud en nuestro país, hacer algunas comparaciones con otros países y finalmente plantear qué desafíos tenemos, que ya fueron enunciados, pero quizás enfatizarlos y reiterarlos, y qué propuestas se pueden dar a esos desafíos. El primer punto es cuánta plata se asigna a la salud en la Argentina. Hoy se ha hablado de esto. Respecto al PBI, actualmente es aproximadamente 5,6%. ¿Es mucho o poco? Eso aparentemente está bien, dado que la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo y que junta a los países más importantes del mundo, que tiene casi el 30% del PBI del mundo, el promedio es de 5,2, de manera que, en principio, la cantidad de dinero que se asigna estaría dentro de los parámetros normales. El tema está en que los resultados con esta asignación no son los esperados. El segundo concepto que hoy se habló, pero creo que hay que enfatizarlo muy especialmente, es que en todos los estratos de la sociedad, y muy especialmente en aquellos que deciden, en el gobierno, esa asignación debe ser considerada una inversión, una muy buena inversión, y de ninguna manera un gasto. No está realmente bien insertado este concepto en todo el mundo, hasta que uno no ve los resultados, pero realmente es una excelente inversión en educación. Se ha hablado de la formación de recursos humanos. Nosotros vamos a enfatizar quizás en algunos de esos recursos. Pero el primero que quiero insistir, y que ayer lo comentábamos en la reunión nuestra, es la formación de quien gestiona el sistema de salud, o quien gestiona el hospital, o quien gestiona una clínica. Es la más importante de todas. Si formamos muy bien a quienes conformamos el equipo de salud, pero el que gestiona no tiene capacidad para gestionar, el resultado es, y se ha demostrado, malo. Esto es un concepto aceptado universalmente, comentábamos ayer, hoy se los puedo comentar, realmente ocurre que en distintos lugares del mundo se ha llegado a la conclusión de que hay que enfatizar sobre la formación de quien gestiona el sistema de salud. Gran Bretaña, por ejemplo, que tiene un sistema de salud totalmente nacionalizado, unificado, y que ha tenido debilidades importantes, que ha llegado a tener 1 año y medio de espera para una intervención quirúrgica, llegó a la conclusión de que era por deficiencia de gestión y colocó de su presupuesto, no sé si cientos de millones de libras esterlinas para formar a los directores de hospitales. El otro extremo, África, por ejemplo, África subsahariana, la zona más pobre quizás del mundo, tiene hospitales hermanados en Europa, en los países desarrollados, especialmente en Francia tiene muchos, varios. Y lo que pide fundamentalmente es que le envíen capacitación para gestores, para directores de hospitales. O viceversa, van los directores de hospital africanos a instruirse. De manera que es básico. Y finalmente el otro extremo, los países muy ricos, Dubái. Este año es el tercer año que la Federación Internacional de Hospitales, donde nos toca trabajar,
hace un curso pedido por el Emirato de Dubái, un curso anual, para directores de hospitales. De manera tal que indudablemente esto es importante y a esto hay que dedicarse. Segundo punto, se habló mucho de la formación de los médicos y de las enfermeras, con lo cual estos 3 puntos son los más importantes dentro del sistema. Teniendo conciencia que la educación debe ser continua, de calidad y de todo el mundo, de la recepcionista, de la mucama que limpia y que nadie le enseñó a limpiar antes de entrar. Pero creo que vale recalcar y jerarquizar estos 3 puntos. Las universidades en el país, hoy se han mostrado, pero bueno, en el 2014 teníamos este cuadro. Prácticamente mitad estatales y mitad privados. Pero, ¿cuántos estudiantes tienen estas universidades? Y se encuentran con esto, que realmente las universidades privadas solo tienen un 20% de los estudiantes y el 80% van a universidades estatales. Esto tiene sus cambios y demás porque son últimos datos del 2014, pero bueno, no se modificó mucho. Facultades de Medicina, de acuerdo a la fuente nuestra, eran 36, hoy nos mostró Irico que son ya 43. Pero la macrocefalia en Argentina, 10 están en la ciudad de Buenos Aires. Y todo el resto del país, 26 facultades de medicina. La evolución en la cantidad de facultades de medicina ha sido, no sé si geométrica, pero muy importante. Hace muy pocos años había 10 facultades de medicina, y menos también. ¿Cuántas son públicas y privadas? Hablando ya de la Facultad de Medicina. 13 facultades son públicas y 23 privadas. La expansión, fundamentalmente, en los últimos años fue de facultades de medicina privadas. ¿Qué porcentaje de los alumnos que ingresan terminan la universidad? Y entramos acá en un tema del que se ha hablado mucho, y especialmente el rector de la Universidad Católica, que es la inequidad en la que nos toca vivir en nuestro país todavía. En el sector público egresan de la universidad un 20% de los que ingresan. Pero en el privado, el doble, 40% de los que ingresan. Las conclusiones son fáciles de tener. El otro punto que vale la pena es evaluar a los países por la cantidad de graduados universitarios que tienen. Es decir, tal como lo decían todos los expositores, el nivel cultural condiciona el nivel sanitario. La Argentina, jóvenes entre 25 y 34 años, tenemos 19% de graduados universitarios. Nos comparamos con nuestros vecinos. Chile tiene el 30% de graduados universitarios. Y con los países, como dijimos, más importantes, la OCDE tiene 42% de promedio de graduados universitarios. Quiero agregar un detalle que me parece importante, y es que la Argentina está haciendo todo lo necesario para ingresar en la OCDE en estos últimos años. Y juntando los requisitos necesarios, todavía no se ha terminado. Se habló de esto, ya lo mostró Torres, lo mostraron los demás. En Argentina tenemos 3,96, puede ser un poco más, un poco menos, pero bueno, 4 médicos cada 1000 habitantes. ¿Qué pasa en Francia? 3 médicos cada 1000 habitantes. Estados Unidos, 2,6, México, 2, Chile, 2,3. Es decir, tal como decía hoy el doctor Torres, no es que nos faltan médicos, quizás tampoco nos sobren, pero evidentemente ese no es el problema o la parte de debilidad nuestra, para nuestro sistema. Pero también fue recalcado, la tasa de médicos en la República Argentina es 3,96 cada 1000 habitantes, pero ¿qué pasa? En la Ciudad de Buenos Aires tenemos 13 médicos cada 1000 habitantes. En el noroeste
2, en el noreste 2 y en el sur 4. Nuevamente, lo que decíamos de la macrocefalia y de la mala distribución, creo que eso sí tiene consistencia, tiene inmediata relación con decisiones políticas que se han citado también, y es, de alguna manera, hay que descentralizar y incentivar a los médicos para que vayan a las provincias, a las ciudades del interior y también a las ciudades menos pobladas. Habrá que pensar cuáles son los incentivos, económicos no solamente, y también académicos, porque ninguno que se recibe quiere despegarse a partir de ese momento de la academia, por más que las comunicaciones actualmente facilitan mucho el contacto con el conocimiento. Este es el mapa que dice lo mismo, 13 médicos en la Ciudad de Buenos Aires, y el resto de las provincias ahí las tienen ustedes. ¿Qué pasa cuando se recibe el médico? También se habló de eso. ¿Qué chances tiene? Primero, las residencias. Indudablemente, la mejor forma, la mejor vía de formación posgrado son las residencias. Existen otras, como las concurrencias a los hospitales, y luego carreras de especialización, que la dan las universidades o los colegios médicos o institutos similares. Y finalmente, tal como se habló hoy, la recertificación voluntaria a los 5 años. No me cabe duda, y creo que a nadie que haya hecho de los colegas, que la residencia, y evidentemente es la mejor forma de obtener una capacitación en este momento. ¿Qué pasa con las residencias? Ya lo mostró, prácticamente teníamos el mismo diapositivo que el doctor Torres. Esto es los últimos 10 años, del 2003 al 2013. Se ofrecían 1.300 puestos. Arriba son los puestos que hay ofrecidos. Abajo, en el medio, la roja. Arriba los residentes que hay. La roja, el ofrecimiento por año. Entra en esta cantidad, primer año de residencia. Y el amarillo son los puestos que se cubren. Tal como dijo Torres, realmente no se cubren. No obstante, la cantidad de residentes que están trabajando pasaron de aquella cifra al doble en 10 años. Así que realmente tomó mucho ímpetu este tema. El segundo punto, ¿qué residencias se cumplen? Se cubren. Se cubren las residencias que tienen más posibilidades económicas. Oftalmología, anestesiología al 100%, quedan aspirantes sin poder entrar. Y no se cubren las residencias de clínica médica y cirugía general. Esto tampoco es una originalidad de Argentina. Me ha tocado estar charlando sobre este tema con el presidente de la Asociación de Hospitales de Corea del Sur y así como director de residencia de Corea del Sur. Me dijo, no podemos creer, esto me lo dijo el año pasado. Por primera vez no pudimos cubrir los cargos de clínica médica y cirugía general. Estamos muy preocupados. De manera que no somos originales al respecto. Evidentemente, la política de incentivos de la que hablaba Torres hoy tiene algo que ver en este aspecto. ¿Quién da oportunidades de residencias? La Nación, el 21%, las provincias, un 45%, y las residencias privadas, otro 20%. Es decir, es el Estado el que ofrece prácticamente casi un 65-70% de puestos para residencia. Solo el 60% de los graduados la hacen, grosso modo, pero los 75% de los alumnos, de los médicos que hacen residencia, provienen de universidades nacionales. Y, como siempre, el 40% de la Universidad de Buenos Aires. Esto es lo que habíamos comentado. ¿Cuántos profesionales hay en activa? Ya se ha mostrado en el día de la fecha. 172.000 médicos y 192.000 enfermeras. En las que se incluyen
las auxiliares 82.000, los técnicos 87.000, las enfermeras diplomadas, y licenciadas en enfermería 25. Esto constituye esta relación 1 a 1 próximo, tal como lo mostraba el expositor precedente. Argentina 1 a 1,1, la relación médico-enfermera, y vuelvo a la OCDE, que es un panorama internacional que es muy interesante comparar. Es 1 a 2,6, con extremos, Alemania 1,3, como extremos Estados Unidos 1 a 4,5. Evidentemente el déficit no es nada original, todo el mundo lo sabe, y hay que aplicar y dirigir fundamentalmente la formación a enfermería en el sistema, cosa que se está haciendo a todos los niveles, a nivel universitario, a nivel de institutos terciarios no universitarios, y comprometiéndose en esta, tomando conciencia de esta situación, comprometiéndose, como se dijo hoy, las entidades sindicales, también las cámaras, como las nuestras, con institutos en combinación o no con otras organizaciones. Se habló hoy también de la formación preuniversitaria, tanto primaria como secundaria. La conclusión es que es deficitaria y que hubo un deterioro en los últimos años de la formación en los dos niveles, tanto primario como secundario. De manera tal que llega a la universidad que, como se ha dicho, lo único que hace es agregar conocimiento, pero no formación, y se encuentran con chicos de 17, 18 años que no comprenden los textos que leen. Simplemente un par de cosas al respecto. ¿Qué porcentaje termina el secundario? Y ahí tenemos que en el país de las escuelas públicas 30%, pero de las privadas 70%. Pero hay extremos, vuelta a la inequidad, como Santiago del Estero, donde solo el 10% termina el secundario de las públicas y el 80% las privadas. Algo que llama a tomar medidas correctivas severas. Esto es simplemente lo mismo que dijimos hace un rato, simplemente 40% son auxiliares de enfermería, enfermeras 45% y licenciados un 13%. En la cifra global de 1 a 1 estaban incluidas todas, a pesar de que las auxiliares realmente no son enfermeras. El otro punto, en la formación preuniversitaria, la prueba PISA da y llama mucho la atención que los países asiáticos realmente son, tanto los países asiáticos como los nórdicos, han tenido las mejores calificaciones. Singapur, Japón, Francia 26 y nosotros estamos en puesto 43 y en descenso. Otra alerta muy, muy importante. Eso ha hecho decir a alguien realmente muy preocupado por la educación que el hijo de un gomero o un operario en Japón está más capacitado que el hijo de un profesor universitario en Argentina. No sé si tanto es así, pero hay que pensarlo. El otro punto es cómo afecta la educación de los padres en la educación que van a tener sus hijos. Y al respecto, este es un trabajo ya medio antiguo, porque es del 2005, pero lo encontré y me pareció que valía la pena. En América Latina y en el Caribe, 18 países muestran estos resultados. Tenemos primero aquellos que, en la primera columna, aquellos que los padres no han terminado la primaria. Esto es lo que ocurre. Van solamente el 20% a la secundaria y a la universidad el 3%, prácticamente ninguno. Si el padre terminó el secundario, el 92% de sus hijos terminan el secundario y un 5% va a la universidad. Pero si el padre terminó la universidad, tiene estudio universitario completo, 90% van a la universidad, 90% hacen la escuela secundaria, todos, y un 72% terminan un estudio universitario.
esto realmente hace de que no pasa sin pena ni gloria el hecho de educar a la población en todas sus situaciones. ¿Cuáles son los desafíos entonces? Ya fueron enumerados acá por los expositores varias veces, pero uno que me parece fundamental y que lo hemos vivido y que lo vivimos habitualmente es acercar la teoría a la práctica. Esto que se dijo hoy, y también lo analizábamos en el día de ayer, es muy difícil y lo vivimos cotidianamente en nuestras clínicas y en nuestros hospitales. Es muy difícil que una persona que viva a 100 kilómetros de Buenos Aires tenga posibilidad de venir a la Universidad de Buenos Aires a cursar los requisitos del currículum para ser enfermero en la Universidad de Buenos Aires y los horarios previstos en la Universidad de Buenos Aires. El resultado que hemos visto es que no estudia. Hay que acercar la academia geográficamente y también a quien trabaja con el paciente. Ha dado excelentes resultados esto. Y prever, como decía Torres, horarios adecuados, porque en general es gente que trabaja ya en otra actividad, sea en sanitaria o no, como para que progrese, aprenda y en el término de 3 años salga con su título de enfermera como corresponde. Y considerar al estudiante que se incorpore y que realmente tome bien a pecho su estudio. El otro punto, tuvimos a decanos acá, está el doctor Ilico y los demás, que hablaron con mucha solvencia al respecto, y simplemente enfatizar que hay que mejorar la calidad de carrera de grado, que también se deterioró en el curso, por lo menos en el curso de nuestra vida profesional, lo hemos visto, lo hemos vivido. La carrera de posgrado no puede arreglar eso. Así como la universidad no puede arreglar lo que no aprendimos en el primario y secundario, la de posgrado tampoco hay que tomarla como parche de lo que no aprendimos en la facultad, porque no lo vamos a lograr. Y después promover los posgrados, realmente. En otra ocasión, bueno, terminar la carrera, terminar el secundario en un éxito en la Argentina. Después mi hijo, el doctor, terminaba la carrera, ok. Ahora realmente se ve que los muchachos quieren hacer el posgrado, que hay que hacer un posgrado y habría que promoverlo. No solo acá, sino tener un panorama mundial y tener la posibilidad de hacer posgrados en el exterior, con becas, etc. Y fundamentalmente monitorear todos los indicadores para ver cómo avanzamos en nuestro plan. Las propuestas es una educación para trabajar en equipo interprofesional, no que el médico vaya por su lado, la enfermera vaya por otro y la empleada administrativa por otro, sino conformar el equipo de trabajo e integrar, para lo cual ya se habló muchas veces hoy, el sistema educativo con el sistema sanitario. Educación continua ya es una constante en el mundo y dado que el cambio, lo único seguro es el cambio, como se dijo, y realmente lo único seguro es el cambio, y ahora le agregaríamos el cambio casi vertiginoso. De manera que hay que promover en los educandos la innovación y la adaptación al cambio social y también al cambio laboral, que está sobre el tapete en este momento, ¿no es cierto? La calidad de los puestos de trabajo va a ser absolutamente diferente cuando se está hablando seriamente y con hechos concretos de la inteligencia artificial. Inimaginable. Es decir, la inteligencia artificial es que por primera vez estamos viendo que las cosas hacen cosas. Es decir, antes el robot hacía lo que el operador le decía, pero lo que se está pretendiendo es que el robot diga lo que va a hacer y lo haga solo, sin el ser humano. Me llamó mucho la atención una pregunta provocadora que hemos escuchado en México de un colaborador, el doctor José Soto Bonell, que puso como título: ¿serán necesarios los médicos en el futuro? ¿Existirán o no? Frente a este
terrible avance tecnológico. Se deja como pregunta y las respuestas son muchas. Los docentes, competentes, calificados, comprometidos y responsabilidad ética. La verdad que quedó en el último renglón, pero la ética y los principios morales resuelven casi todos los problemas que tenemos. Habría que ponerlo en primer renglón y en mayúscula. Aplicar a todos nuestros actos la ética. Y antes que gastar recursos en formar alumnos, indudablemente hay que priorizar la formación de los docentes. También lo dijeron hoy aquí. Quisiera terminar esto recordando al maestro que estuvo presente hoy acá, Sarmiento, por supuesto, con una frase que tiene total vigencia hoy, especial vigencia hoy. Siendo presidente de la Nación, dijo: la educación es el derecho de los gobernados, obligación del gobierno y necesidad absoluta de la sociedad. Muchas gracias.